Seguimos con el estudio de la justicia de Dios. Para tener un nuevo nacimiento necesitamos buscar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el Señor Jesús. El Señor Jesús fue el que cumplió toda justicia, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vamos a citar en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, donde el Señor Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, un hombre preparado. Habla con él y vamos a ver qué es lo que le dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí nos da lo suficiente así para poder entender cómo es el nuevo nacimiento. Y lo vamos a ir aquí citando versículo por versículo en un estudio minucioso. Este estudio, creemos que el Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos va a llevar a la verdad. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre que pues estaba preparado y era un hombre entre los judíos, un sumo sacerdote. Y vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él creía en Jesús y que había venido de Dios, y aquí le está diciendo que creía en estas señales que él vino a hacer. Dice: si no está Dios con él. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dos veces le dice: de cierto. O sea, que es ciertísimo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí le está diciendo que el nacer de nuevo es ciertísimo, y
si no nace uno de nuevo, no puede uno ver el reino de Dios ni entrar en él. Y el requisito para poder ver el reino de Dios y entrar en él es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es causa de la justicia de Dios, es el resultado de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Pues fue lo que se cumplió el día del bautismo del Señor Jesús. Allí, juntamente con Juan el Bautista, estas fueron las palabras del Señor Jesús que le dijo a Juan: hazlo. Dice, porque así conviene que cumpliésemos toda justicia. Y entonces ahí lo que cumplieron ahí los dos en el bautismo y al sumergirlo en el agua fue la justicia de Dios. Allí empezó la redención, ahí empezó la obra de Dios que va a la cruz del Calvario. Y ahí con su sangre y su muerte también ahí Él redime todos los pecados de la humanidad. Juan el Bautista declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí declaró en su bautismo que allí era donde Jesús Él recibió y Juan el Bautista, al ponerle las manos, ahí fue donde le transmitió todos los pecados del mundo, todos nuestros pecados de cada uno de nosotros, todas nuestras transgresiones, iniquidades, rebeliones, todos nuestros padecimientos, todos nuestros dolores y también nuestras enfermedades. Ahí se cumplió la justicia de Dios. Y ahí tenemos el nuevo nacimiento con el agua, la sangre y el Espíritu. El agua es el bautismo del Señor Jesús. La sangre es la sangre en la cruz y el Espíritu en la resurrección. Es toda una obra de Dios, es un evangelio completo que no le falta nada. Y aquí podemos verlo aquí con el Señor Jesús diciéndole a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo de agua y espíritu. Entonces aquí le está diciendo: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 5. Entonces el nacer de agua y espíritu es el evangelio de agua, sangre y espíritu. Aquí no le dijo a Nicodemo, no le hizo notar la sangre, pero Nicodemo, cuando él ayudó a bajar el cuerpo del Señor Jesús en la cruz, ahí vio que había sangre. De él le salió así de su costado cuando el soldado le clavó la lanza. Ahí salió agua y sangre. Entonces ahí se completa así el evangelio del bautismo del Señor Jesús, de la muerte en la cruz, su sangre y el Espíritu. Ahí está el nuevo nacimiento. Le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es muy importante así que nosotros entendamos esta gran verdad, que entendamos así cómo va el plan de Dios, cómo va la obra de Dios. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacimos de la carne, y ese fue nuestro nacimiento de la carne. En el Señor Jesús, su nacimiento fue de Espíritu. Pero allí hay una tremenda así profundidad y una tremenda verdad. Allí fue donde el Verbo se hizo carne, porque Él nació del Espíritu. Y Él, hasta la edad de 30 años, Él fue de espíritu. Hasta el momento que llegó al bautismo con Juan el Bautista, era espíritu. Pero cuando le transmitió los pecados del mundo, de la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí se hizo carne. Y entonces tenía que Dios enjuiciarlo a muerte para que Él ahí borrara todos nuestros pecados que Él llevó en su cuerpo. Es todo un acontecimiento
y es todo un orden así, una estructura, es es todo un fundamento del que está formado así el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Y así debemos de verlo. Y después le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En las iglesias les dicen que no sabemos de dónde viene el viento, que porque así lo dice la Biblia, que ni a dónde va. Pero no es así. El que es nacido del Espíritu sí sabe de dónde viene el viento y a dónde va y de dónde viene. Entonces lo que nosotros debemos de ver es que cuando el Señor Jesús se trasladó en una barca con los apóstoles, ahí vino un viento así huracanado. Y ahí vemos que el Señor, Él reprendió ahí al viento, le ordenó que callase. Y ahí lo paró al viento. Entonces vemos que el viento, sabemos entonces de dónde viene y a dónde va. Y que es el que ordena al viento, es el Señor Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces aquí dice que siempre hablamos de lo que sabemos, de lo que vemos así nosotros así en el mundo, pero no damos testimonio de la gran verdad de que así es, de que necesitamos nacer de agua y espíritu. Las palabras del Señor Jesús para poder ver el reino de los cielos y entrar en él. Entonces aquí le damos testimonio y recibimos el testimonio de Dios. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis como creeréis si os dijere las celestiales. Ahí nos habla de pues que hay cosas celestiales que todavía también el Señor no nos ha, como humanos no nos ha revelado. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros debemos de levantarlo, de levantar al Hijo de Dios, al Señor Jesús, levantarlo en su hermoso evangelio de agua y espíritu, del nuevo nacimiento. Es necesario que lo levantemos. En el desierto hubo una serpiente de bronce que le dio Dios a los israelitas, que si ellos levantaban esa serpiente y la vieren, entonces ellos iban a vivir. Y nosotros aquí vivimos por el evangelio de agua, sangre y espíritu. Y tenemos que levantarlo, este hermoso evangelio. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es su evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos de creer en el evangelio de agua, sangre y espíritu. El plan de Dios. Dice, mas la hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros lo adoramos por el espíritu, por el agua, la sangre y el espíritu, porque el espíritu da testimonio. Y estos adoradores son los que busca el Padre. Nosotros necesitamos esta gran revelación y pedírsela a Dios para poder predicar el evangelio que Dios le dio al Señor Jesús
El Señor Jesús se lo dio a los apóstoles. Este evangelio era el que predicaban los apóstoles, porque ellos dan testimonio en los 4 evangelios, las cartas y también en las epístolas. Si nosotros vemos en un orden, ahí vemos cuando habla de agua, sangre y espíritu, pero debemos de tener a los 3 juntos. No podemos predicar nada más